El cine de alto presupuesto tiene ciertas expectativas. Pocos realmente anticipamos que la mejor película del año sea producida bajo la máquina de Hollywood, pero también es cierto que varias de las mejores obras de la historia han sido filmes de consumo masivo. No hay una condición excluyente entre popularidad y calidad, no necesariamente. Al menos. Y más aún, cuando hablamos de películas de dinosaurios, la brecha pareciera que aumenta aún más. Porque ¿hay alguna gran película de dinosaurios que no sea literalmente Jurassic Park? Si las hay, bueno, escasean. Y David Robert Mitchell es un autor independiente que hasta ahora solo me ha cautivado con su trabajo. Está detrás de ti es una obra insigne del cine de horror autoral de los 2010 y su siguiente película, Lo que esconde Silver Lake, es, a mi parecer, una obra maestra infravalorada. Pero el resto del mundo no pensó igual. Esta última película fue un fracaso tanto crítica como comercialmente. Tanto así que el director no tendría un nuevo proyecto entre manos hasta casi 10 años después. Ahora con producción de una disminuida Bad Robot, casa de J.J. Abrams. Así Mitchell regresa con un peso pesado. El final de la calle Oak. Una obra familiar de ciencia ficción que apuesta por recordarnos los puntos altos de autores como Steven Spielberg en los años 80. En este filme, Anne Hathaway e Ewan McGregor son los padres de una familia en crisis. Tras un misterioso evento cósmico, todo el vecindario será transportado a un lugar y tiempo desconocido. Allí la familia Platt pronto descubre que su supervivencia depende de mantenerse unida mientras recorre un entorno que ahora resulta irreconocible. Y les recuerdo que si les gusta lo que ven, pueden darle me gusta, compartir o incluso suscribirse para ver más. También si se unen hoy a la membresía de Baja Frecuencia podrían haber visto este video con anticipación, además de acceder a un montón de contenido exclusivo y por supuesto apoyarme a hacer más críticas y ensayos como esto. Les agradecería mucho. Cuando evalúo los distintos proyectos de David Robert Mitchell, realmente no veo puntos en común. Una obra como Está detrás de ti comparada con Lo que esconde Silver Lake son casi que extremos opuestos. Una cinta de horror liminal versus una comedia negra millennial pop. Y he mencionado decenas, sino es que cientos de veces lo mucho que amo esta última película. Y por lo mismo, imaginen mi decepción cuando noto que el director no ha hecho nada en años. Es decir, esta película salió en Cannes el año 2018. Estamos a 2026, han pasado 8 años y recién tenemos un nuevo proyecto. Entonces cuando evalúas una filmografía en crisis, con un director que realmente tiene ahora un cheque para hacer un proyecto masivo que sea bajo todo sentido una obra familiar, realmente las expectativas para mí estaban altas y creo que esta película las cumple. Vamos a escuchar mucho de esta comparación, especialmente porque esta es una película producida por J.J. Abrams, pero esto se siente como una película de Steven Spielberg en los 80. Esto tiene todo el sello de lo que en algún tiempo habríamos considerado tu película de Amblin. Es un filme familiar de ciencia ficción que tiene toques de horror y suspenso, que realmente es la definición misma de cine para la familia, en que puedo imaginar tanto a niños disfrutándola por su carácter de aventura, el componente de la familia nuclear, además de, por supuesto, dinosaurios, pero es además un filme que como adulto me cautivó completamente, porque el elemento de la familia en crisis es una metáfora que se expresa casi que explícitamente durante la obra. El hecho de que el matrimonio del personaje de Anne Hathaway y Ewan McGregor está caminando sobre hielo, en que él está en un periodo interno de crisis al no tener un trabajo que realmente sustente a la familia, mientras ella desea que él esté más presente en la casa en paralelo a que quiere perseguir sus sueños que podrían alejarla aún más de la familia. Entonces todos estos conflictos se entrelazan con los grandes temas sobre literalmente transportarse a un tiempo pasado y tener una amenaza inminente que pueda acabar con todos. Y el filme realmente entiende elementos de suspenso, drama e incluso comedia. Es una película encantadora, dulce y muy hermosa, especialmente porque sabe cómo usar elementos de introducción y remate que al final paguen de formas muy hermosas. Es una película que honestamente me cautivó el corazón, siendo que es una obra de dinosaurios. No quiero que se hagan expectativas de que este filme esté a la altura de algo como Jurassic Park, porque realmente ¿qué puede estar a la altura de una película tan perfecta como esa? Pero creo que es quizás la mejor obra de dinosaurios desde esa cinta. Y debo repetir, es una vara muy baja, pero también son casi 4 décadas de nada más que obras de alto presupuesto sin sentido, completamente vacías, y de repente tienes un filme que se siente con mucho calor, con un uso muy tangible de la nostalgia, en que el filme evade a mi parecer los tropos más obvios que yo podría haber estado anticipando. El hecho de que el filme se ambiente a inicios de los años 80 sin que realmente se diga en voz alta hasta un momento hacia el final. Uno como espectador solo entiende que son los 80 por la tecnología, por las dinámicas familiares, por la moda. El filme no necesita un inserto de texto que diga 1982 Minnesota. Simplemente tú entiendes la dinámica familiar de tu típica comunidad gringa por la forma en que la obra está ensamblada, y es muy tangible, es muy dulce, es nostálgica, pero no de una forma que se sienta barata. De hecho, para hacer una película ambiental de los 80 solo hay
un needle drop y es completamente diegético al filme. Y Michael Giacchino hace una gran banda sonora. Todos están jugando acá al tope de sus niveles y estoy muy feliz por el despliegue técnico de esta película. Ahora, esta es una película sobre dinosaurios y un elemento del ritmo del que no estoy enamorado es que la película comienza con un gran primer acto en que se introduce la dinámica de la familia y estas cosas paranormales que están ocurriendo hasta que eventualmente sucede el evento que trae los dinosaurios. Ahora, tanto por el marketing como los trailers, como cualquier promoción que verás de esta película, sabrás que habrá dinosaurios. Lo que hace que sea un poco extraño como el filme intenta mostrarlos inicialmente como una sorpresa. Hay momentos al inicio en que aparecen cosas raras y todos están como, oh, ¿qué podrá hacer? Y tú como espectador sabes que son dinosaurios porque has visto el póster de la película. Entonces es divertido cuando el material promocional de un filme no está a la par del ritmo de cómo se quiere entregar esta información. Dicho eso, sí me encanta cómo se oculta la presencia misma de dinosaurios una vez uno sabe que están en este nuevo periodo. El hecho de que se siente casi como un asesino enmascarado, como que tú realmente no quieres mirar a los monstruos a los ojos. Y en ese mismo sentido, me gusta que los dinosaurios no son tratados necesariamente como monstruos. Hay momentos en que actúan como el villano de un slasher, en que son implacables y van en dirección tuya y no hay nada que los pare excepto una barrera física, pero hay muchos instantes en que los dinosaurios simplemente se enfrentan a la realidad, a las cosas de este vecindario. Y disfruto mucho de estos pequeños momentos en que puedes ver, por ejemplo, los dinosaurios escarbando la basura, comiendo el pasto de los jardines. Me gusta cómo la película trata a los dinosaurios como animales y no necesariamente monstruos implacables. Me gusta que incluso da la sensación que son asesinables, como que si les pegas muy fuerte los va a noquear, no se sienten indestructibles como sí ocurre en otras películas. Y al mismo tiempo me gusta que se logra distanciar de filmes similares dando una versión más realista entre muchas comillas de los dinosaurios. Y cuando digo realista me refiero a la versión que ahora en 2026 sabemos que es más cercana a los dinosaurios. Es decir, si has leído cualquier cosa sobre dinosaurios en el presente, sabrás que se han descubierto cosas como que tenían plumas, que eran más cercanos a las aves que los reptiles. Así que por ejemplo los velociraptors o los tiranosaurios rex incluso tienen pelo y me gusta que al menos eso marca distancia con otras películas de dinosaurios. Al mismo tiempo lo hace sentir único sin ser necesariamente, no sé, como tu versión libre de copyright de Jurassic Park. Los efectos visuales son muy decentes. Como digo, la película en general evade mostrar de cara a los dinosaurios. Habría apreciado quizás un poco más de animatrónicos, porque estoy casi seguro que todos los dinosaurios acá son CGI, pero el filme hace un gran trabajo con el montaje y la dirección, que varios de los asesinatos ocurren incluso fuera de cámara, como que el lente se moverá para no mostrarnos literalmente cómo asesinan a alguien, pero la implicancia de lo que ocurre es lo suficientemente atroz y horrible. Hay una muerte en particular que encuentro muy icónica en que una persona muere en un techo por pterodáctilos y es increíble. Esto es algo que preveía de los trailers, pero hay un muy variado uso de split diopters, este aparato que permite tener dos elementos distintos en foco. Y no es que tenga un problema con que se usen, simplemente creo que de repente la película puede abusar y se siente demasiado notorio, en particular una conversación que ocurre en la casa que está en los trailers. Y sí, es decir, luce cool, pero el hecho de que insistamos tanto en este elemento visual me distrajo un poco, no sé. Y otra cosa de la que quizás no soy tan fanático es que el filme usa mucho la mezcla de sonido para evitar que los personajes intuyan a los dinosaurios. Hay varios momentos en que razonablemente una persona debería haber notado un dinosaurio a su alrededor, pero no lo nota porque el dinosaurio aparentemente es 100% silencioso. Y eso es porque la mezcla de sonido, por supuesto, muestra al dinosaurio siendo silencioso. No es como que ellos escuchen algo y lo ignoren. Simplemente hay un dinosaurio gigante corriendo y no suenan los pasos. La única forma en que se enteran de que hay dinosaurios a su alrededor es literalmente mirándolos a los ojos. Siento que de repente puede ser un poco mucho, como que hay un dinosaurio literalmente al lado tuyo y solo te enteras porque giraste la cabeza, me parece un poco demasiado. Ahora, como mencioné antes, este es un filme donde el núcleo de la familia es realmente el corazón de su argumento. El hecho de que el matrimonio en crisis funcione en paralelo a ellos viajando a un pasado y realmente teniendo que atar sus conflictos internos con lo que ocurre en la trama, creo que es increíble. Es un guión bastante sólido que es muy servible para lo que la película quiere hacer y siendo honesto, hacia el final hizo que se me empaparan los ojos. La película construía hacia una conclusión que es muy dulce, es muy cálida, es muy hermosa. Ahora sobre las actuaciones en particular, creo que acá el highlight son los niños. Ellos son muy entrañables. Empatizo mucho con el hecho de que literalmente podrían morir en cualquier momento, pero además ver su familia y el matrimonio de sus padres decaer es algo con lo que empatizo mucho, especialmente porque el filme es muy tenso y tiene un carácter de aventura que hace fácil de empatizar con esta historia y con sus dramas. Ahora sobre los adultos, Anne Hathaway es buena, es carismática,
funciona bien en este rol, los momentos más tensos, ella da lo que tiene que dar y su química con Ewan McGregor es sólida, pero Ewan McGregor creo que acá no sé si está mal casteado o derechamente siento que no es capaz de dar el rango de un personaje que es bastante sencillo, porque estos son en general arqueotipos de personajes. Esta es una típica familia nuclear de Estados Unidos. No hay mucho que sacuda esto por fuera de ver a la familia romperse. Y me pasa que el personaje de Ewan McGregor en general tiene conflictos internos que encuentro muy entrañables, pero me pasa que en principio la entrega de su diálogo no me convence. Quizás soy solo yo, pero me hizo pensar en cuántas veces he visto a Ewan McGregor hacer un acento estadounidense. Acá definitivamente podía sentir que su acento escocés luchaba por emerger de cada palabra que él decía. Y hay muchos momentos en que pude notar un claro trabajo de doblaje, como que él hablaba y en realidad tú podías sentir que el audio que estaba saliendo en su boca y el audio que estamos escuchando no era el mismo. Y el perrito Starbuck, Dios mío, ¿es top 5 perros de este siglo en una película? Ha habido grandes perros, debo ser honesto, en el cine, pero este perro va a ser muy memorable. Tiene un rol increíble no solo en forzar a la familia a tener que tomar decisiones como salir de la casa cuando podrían estar seguros, pero eventualmente tiene grandes remates y es un punto muy alto de esta historia. Ahora quiero referirme a elementos profundos de la trama, quiero hablar particularmente sobre decisiones que la película toma hacia el final, así que voy a entrar en spoilers. Si no quieren arruinarse la conclusión de esta película, les recomendaría saltarse hacia el final, donde hablaré de mis conclusiones. Así que sí, esta es su alerta, voy a hablar de spoilers. En particular, quiero referirme a la muerte del personaje de Ewan McGregor. No vi venir esto para nada. Creo que la película es muy inteligente en serio mostrar que morir es una posibilidad. Vecinos mueren de un momento a otro. Se implica que algunos niños mueren fuera de pantalla. Incluso animales mueren. Aún así, no estaba realmente esperando que el personaje de Ewan McGregor fuera a morir. Y acá hay varias cosas que hacen de esta una gran escena. Primero que todo, el hecho de que, por supuesto, tenemos a un dinosaurio persiguiendo a Anne Hathaway. Luego Ewan McGregor le pega, el dinosaurio cae. Y tú piensas, ok, acá se terminó. Es un poco exagerado incluso pensar que pudo vencer a un dinosaurio con un martillo, pero creíble dentro de la lógica de una película. Pero luego el dinosaurio se levanta, agarra a Ewan McGregor y le arranca una pierna. Y yo pensé en ese momento, ok, wow, esta es una decisión. Esto es otro nivel de agresión para un filme de estas características. Pero pensé, bueno, tendrán que eventualmente taparle la pierna y esto será un nuevo punto de roce. Tendrán que hacer algo con esto. Progresar en la historia con un personaje al que le falta una pierna y luego se lo comen. Y creo que fue increíble. Es una gran decisión para una película así. Es tenso y honestamente se siente súper legítimo dentro de los niveles de realismo a los que apela la película. Como una vez sabes que el padre puede morir, realmente pensé, ok, cualquiera puede morir. Porque por ejemplo en Jurassic Park mueren personajes, pero nunca son los protagonistas, nunca son los personajes principales. Entonces ver acá al literal coprotagonista del filme ser devorado por un dinosaurio te hace pensar, ok, nadie está a salvo, cualquiera podría morir de aquí en adelante. Y el filme hace un gran trabajo en mostrar errores, mostrar que los personajes pueden equivocarse y que eso les complique aún la existencia, como por ejemplo cuando descubren cómo volver a casa y tienen que saltar este portal y se equivocan en el momento de salto, y así que el niño cae al piso. Y acá tenemos otro gran momento en que vuelve el perrito Starbuck y muerde a un pterodáctilo y salva al niño. Yo pensé en este momento que quizás el perro podría ser devorado. De hecho, hay varios instantes de la película en que pensé que el perro iba a morir o que moriría fuera de cámara. Me encanta que llegó vivo hacia el final porque es parte integral de esta familia y siento que merece tanto sobrevivir hacia el final como el resto de los integrantes. Y el hecho de que sea así de heroico y así de lindo y encantador hizo la película para mí. Pero eventualmente llegamos al final, en que vuelven en el tiempo hacia antes que todo el vecindario fuera transportado a el pasado y logran rescatar al padre de la familia. Y me encanta que la forma de rescatarlo es pidiéndole que vaya a dejar una pizza. Porque ata con los elementos del personaje de Anne Hathaway estando molesta porque él tiene que hacer estos trabajos que consideran humillantes, pero es eventualmente esa devoción al trabajo y a proveer para la familia lo que termina salvándolos, y el hecho de que a través de esto descubren cómo salvar a todo el vecindario y Anne Hathaway termina escribiendo un libro, lo que ata también con que ella quería ser una escritora y esto era una motivación para dejar la familia. Creo que todo ata de forma muy satisfactoria, como que es un filme donde cada semilla obtiene un remate y realmente amo un filme que está tan bien estructurado. Lo único que tengo serias dudas es que
bueno, el personaje de Ewan McGregor moría inicialmente y el hecho de que lo rescaten en un instante me hizo sentir como, qué fome. Es decir, qué fome que alguien que estaba muerto reviva. Pero también debo ser honesto con mis propios sentimientos. Cuando Ewan McGregor vuelve en su auto y la familia lo ve, tan hermoso el sentimentalismo de la película que casi me pongo a llorar. Y creo que cuando respondes de forma tan significativa a un filme, no puedo ser cínico y decir, quizá habría preferido que el personaje se mantuviera muerto. Dicho eso, hay muchas cosas que podríamos comentar sobre qué pasa realmente cuando ellos viajan al pasado y traen a alguien de vuelta, porque por supuesto todo el resto de la familia se va a mantener en esta línea temporal, pero están cambiando este futuro. Se acaba de abrir una línea paralela que es, no sé, extraño. No pensemos en eso. El final es tan lindo, es tan dulce y me emocionó tanto que voy a asumir que todo está bien. Como que resolvieron el problema y ahora están bien. Al final de La Calle Oak es una increíble película. Creo que este es un bello, dulce, entretenido filme que es tan sencillo de recomendar. Lo tiene todo: dinosaurios, un increíble perro, acción, sangre, emoción. Tiene realmente todo lo que tú esperas de un filme de estas características. Y es, a mi parecer, un director trabajando con mucha comodidad con el material que tiene en sus manos. Esta es una gran película, un filme que estoy muy feliz de recomendar y que creo que deberían ir a ver en la pantalla más grande que tengan disponibles, porque esta es una obra para ver en cines. No esperen a que llegue a sus casas. Es el tipo de película original que debemos apoyar y espero que tengamos más obras así porque es una película que me pone muy feliz. Al final de La Calle Oak es un ligero 8 de 10. Díganme, ¿vieron este filme? ¿Qué les pareció? Pónganse a saber en los comentarios. Les recuerdo que si se unen hoy a la membresía de Baja Frecuencia podrían haber visto este video con anticipación. Le agradezco a los miembros del canal por mantener Baja Frecuencia vivo. Soy Harold Cobalto en Letterboxd e Instagram. Entren a bajafrecuencia.com para ver reseñas, listas y entrevistas. Y si les gustó este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan unas buenas noches y una perfecta semana. ¡Chao!